Continuamos con esta supermesa de análisis con dos líderes de opinión en México, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos y el maestro Pedro Tello Villagrán. José Luis, obviamente en un mundo más globalizado, nuestra economía no está exenta de las cuestiones que ocurren en el entorno externo. Y yo te invitaría a que nos compartas la visión con respecto al conflicto en Ucrania y lo que está ocasionando esta desaceleración inesperada por la estrategia cero COVID de China. Bueno, son dos elementos que mi lectura es, hay que verlos como parte de un cambio estructural, es decir, no solo de coyuntura. ¿A qué me refiero? Ya lo decía Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, respecto al conflicto en Ucrania, en donde decía, aunque el conflicto terminara hoy, la Unión Europea no va a regresar al sistema de precios que tenía previo a ese conflicto. ¿Qué implica? Lo que está diciendo es la Unión Europea va a vivir un momento todavía de inflación muy fuerte a raíz de la guerra en Ucrania, pero que va a perdurar a pesar de que termine. Y además estamos viendo un contexto de conflicto geopolítico, geoeconómico, que lo que está implicando es el desafío de Rusia a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Implica cambios importantes en lo que es la matriz energética en aquella región y que en su conjunto pues ha implicado que a nivel global se reduzca en 1% la expectativa de crecimiento económico. Entonces, eso es un elemento que ya está presente y que así se está previendo. El problema en China, además, lo que acaba planteando es restricciones logísticas y de producción del corazón de las manufacturas mundiales. China produce cerca del 25% de la manufactura global del mundo. ¿Esto qué implica? Que al final del día, cuando vemos que puertos tan importantes, el más importante en el mundo como Shanghái y toda la manufactura de alta tecnología que hay alrededor de esa región, lo que acaba implicando es que al aplicar estos cierres, pues esas cadenas globales de valor que dependen de lo que se produce en China, pues están enfrentando problemas. Y la respuesta que se ha dado en Estados Unidos y en otros países, pues lo que va a implicar es una transformación para tratar de relocalizar esa producción en otros lugares del mundo. Ahí México podría beneficiarse. El punto aquí es que para eso tendríamos que estar haciendo atractiva la inversión en México, un elemento que es un pendiente que en este momento tenemos. Sí, Pedro, ante este panorama justamente que nos comparte José Luis, es decir, en China, esta lentitud que va a provocar este cierre parcial de algunas cadenas globales de abastecimiento, en la elevación en las tasas, el riesgo en Europa justamente de que haya un freno en la actividad económica, el ajuste en tasas, estaríamos en el evento, no por mucho exagerar, y además con los pronósticos del propio Fondo Monetario Internacional de bajar las tasas de crecimiento proyectadas en un evento de recesión. Es interesante la pregunta porque plantea diversas interrogantes acerca de las capacidades en el mundo o en las economías desarrolladas para afrontar las dificultades que plantea hoy en día el aprovisionamiento de materias primas y de insumos procedentes de China y del sudeste asiático, y al mismo tiempo enfrentar los impactos de los incrementos en los precios de combustibles, de derivados del petróleo, de metales y desde luego de todo lo que son las famosas commodities. Y yo creo, Raimundo, que el mundo se dirige hacia una fuerte, muy fuerte desaceleración económica, de la cual ha dado cuenta ya el Fondo Monetario Internacional en sus ajustes a la baja en sus pronósticos a lo largo del presente año, en enero en comparación con lo que había pronosticado originalmente en octubre y posteriormente en marzo respecto a lo pronosticado apenas en enero pasado. Estamos pues frente a una circunstancia en la que el mundo está tratando de acomodarse a nuevas condiciones que imperan hoy en las cadenas de abastecimiento, a oleadas inflacionarias que están afectando los costos, a cambios en la percepción de los agentes económicos y particularmente, diría yo, a una nueva reconfiguración, como bien lo ha señalado José Luis, de las condiciones que imperan hoy entre las grandes economías de mercado a escala mundial. Y yo creo que en el caso de México no deja de ser paradójico, Raimundo, y quienes nos escuchan, que justo cuando tenemos la oportunidad de aprovechar la relocalización de parte de los procesos productivos
más cercanos a los centros de consumo de los mismos, en este caso de las industrias automotriz, de la industria electrónica, de la industria aeroespacial, justo cuando esta es la tendencia que prevalece a escala mundial, en México la percepción de los empresarios, su nivel de confianza y su disposición para invertir siguen todavía en niveles que están muy lejos de los que cabría esperar en una economía en desarrollo o emergente como la nuestra, para materializar estas oportunidades de inversión, de atracción de procesos, de atracción al mismo tiempo de tecnologías que nos permitan consolidar una integración económica mucho más sólida y más interdependiente, menos dependiente, más interdependiente con Estados Unidos y con Canadá, simple y sencillamente porque el clima y el ambiente para los negocios en México sigue todavía cargado de fuertes nubarrones. La más reciente encuesta de confianza empresarial que ha publicado el INEGI apunta a que en este momento solo 3 de cada 10 empresas de la industria manufacturera, del sector comercio, de la industria de la construcción y de los servicios no financieros, solo 3 de cada 10 perciben que este es un buen momento para invertir y 7 de cada 10 encuentran que las condiciones no son del todo favorables todavía en este momento. Sí. José Luis, buena parte de la audiencia que nos escucha sabe que el día de mañana podría anunciarse una contención de precios al consumidor. ¿Qué tan conveniente es hacer esto y el impacto que pudiera tener obviamente en la confianza empresarial y desde luego en la percepción de los consumidores, una contención de precios como la que se propone? Mira, puede ser una estrategia de buenas intenciones, pero que pueda también al mismo tiempo conducirnos a un nuevo callejón sin salida. ¿Por qué hago esta referencia? La experiencia que México ha tenido con los controles de precios no ha sido favorable. En los años 80 se intentó hacer y lo único que generó fueron mercados negros, cuellos de botella, problemas de distribución, de abasto y problemas de más inflación. ¿Por qué? Porque al final del día las condiciones que acaban determinando el nivel de precios están más allá de lo que se pueda decretar o lo que se pueda pactar. En estos momentos Argentina vive una presión inflacionaria que justamente ha intentado frenar a través del control de precios y no está siendo exitosa. Entonces yo creo que al final del día esta presión inflacionaria que estamos viviendo es un llamado de atención para resolver los problemas que han quedado pendientes. Es positivo, por un lado, que se tengan acuerdos entre el sector público y el sector privado. Eso es algo bueno, pero no puede verse como una solución estructural. ¿Por qué? Porque hay un segundo elemento a considerar. La mayor parte de las presiones inflacionarias vienen de fuera. Los precios de las materias primas se determinan en los mercados internacionales. Nada más para darnos una idea, los precios del trigo, del propio maíz que consumimos, se determinan, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Chicago, en donde allá se tienen los índices de los principales commodities. Entonces, no es algo que quede en nuestras manos enteramente. En tercera instancia, me parece que este control de precios en realidad tendría que dar un paso o dar el paso a un acuerdo integral muy amplio, en donde lo primero que tendría que generarse es un acuerdo al interior del propio sector público. ¿Por qué? La política monetaria tendría que coordinarse con la política fiscal para tratar de atenuar los problemas en precios, pero también tendría que hacerse algo en términos de política industrial y de política comercial, en términos de banca de desarrollo, para justamente apuntalar el sistema productivo, a elevar su capacidad y con ello atajar los problemas de precios. Y entonces, una vez que se pongan de acuerdo al interior del sector público, con esa plataforma se podría plantear una colaboración con el sector privado para justamente encauzar los esfuerzos, encontrar los cuellos de botella que puedan atenuar la inflación. Y finalmente, no podríamos dejar de fuera el mercado laboral. Al final del día, me parece que también es importante que los sindicatos participen en esto, porque al final del día hay un elemento que no vamos a poder eludir. El problema de la inflación ya está y tiene un costo, y haber subestimado y no haber diagnosticado oportunamente este problema, pues simplemente ya nos generó una factura. El punto aquí es que ese costo de alguna forma se diluya, se atenúe y no acabe siendo un solo sector el que acabe pagando ese costo. Y con esto cerraría. ¿Qué va a pasar para un país como México, que importa la mayor parte de trigo,
que importa la mayor parte, por ejemplo, de arroz, la mayor parte de maíz amarillo del extranjero, si los precios siguen subiendo y aquí se tiene un control. Al final del día lo que acabaría implicando es que había un diferencial en donde alguien tendría que pagar ese costo y el riesgo que corremos es de que eso justamente acabe generando acaparamiento y problemas especulativos en esos bienes esenciales. Pedro, en esto que menciona José Luis, también tú aquí en este espacio hace más de un año, justamente en ser propositivo, pues llamabas a que justamente se conforme un gran acuerdo entre los actores económicos, pero entonces ¿es tan malo este gobierno para dialogar con los actores económicos o es tan omiso como para no tener esta visión estratégica? Fíjate que a mí lo que me preocupa es que estamos ya en el 4º año de la presente administración. Y justo cuando los problemas en materia económica se han acumulado, este crecimiento muy moderado de la actividad económica nacional, la persistencia de condiciones críticas de ocupación, la insuficiencia en la cantidad y en la calidad de los empleos, ahora el combate a la inflación, qué decir de la productividad, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos una acumulación tal de desafíos y de problemas, no percibo que en el radar del gabinete económico o del gobierno federal prevalezca la intención o esté por lo menos la idea de convocar a los sectores económicos para atender, por una parte, una estrategia de recuperación económica inmediata que atienda a los problemas del corto plazo y al mismo tiempo para emprender un camino hacia una estrategia de desarrollo económico con criterios de mediano y de largo plazo. Yo veía hace rato unos datos que particularmente me impresionaron mucho porque dan cuenta de la condición en la que se encuentra la economía mexicana, que complementan mucho lo que señalaba José Luis acerca del debilitamiento del crecimiento potencial de la economía mexicana en los próximos años. Estos datos indican que la productividad en los últimos 30 años en México prácticamente se ha estancado. Tenemos un crecimiento en la productividad de 0.1% en 30 años, que contrasta con el aumento en la productividad a una tasa anual del 3.3% en el caso de Corea e incluso en América Latina con un crecimiento en la productividad del 0.8%. Así que me parece que en la medida en la que sigamos poniendo parches a los problemas que vayan apareciendo, nos concentremos solamente en la visión del árbol y olvidemos el bosque, en esa misma medida iremos perdiendo tiempo para convocar a los sectores a un esfuerzo colectivo, iremos perdiendo al mismo tiempo capacidad para tener un crecimiento potencial en los años siguientes más robusto del que tenemos, e iremos al mismo tiempo presenciando un debilitamiento continuo y cada vez más profundo de los motores más importantes de la economía mexicana, y eso me parece que es preocupante. Así que la invitación o la culminación para que se convoque a los sectores económicos a definir un rumbo, instrumentos, metas y compromisos sigue en pie, y ojalá que pronto el gabinete económico o el gobierno federal lo puedan tomar en cuenta. Contundente el análisis de ustedes, propositivo con todo, crítico, agudo análisis, así que no se podrán quejar, obviamente que no les leen a ustedes en los diferentes medios en que participan, por eso es que para Cuentas Claras es un privilegio tener esta mesa de análisis con dos de los mejores líderes en México en análisis económico. Les agradezco muchísimo, como siempre, José Luis, Pedro, esta es su casa, les mando un fuerte abrazo y muy buenas noches, amigos míos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido Pedro. Bueno, pues ahí lo tiene, un diagnóstico preciso y contundente del estado que guarda la economía mexicana y su horizonte de expectativas en el corto y mediano plazo en las voces más autorizadas en México. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.